Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiero que todos leamos el 15. Por esto están delante del trono de Dios, le sirven de día y noche en el templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, amén, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo conseguir la santidad? El tema es sobre la santidad, ¿cierto? Así es. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo es el título que les acabo de dar? ¿Cómo conseguir la santidad? La Biblia dice, ¿cómo alcanzar la santidad? La Biblia dice que Dios es santo. Es más, dice que solo Él es santo. ¿Cuántos creen que es así? Dios es santo y solo Él es santo. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en huerto de Edén, antes Dios, cuando crea a Adán, cuando lo crea, la Biblia dice que sopló aliento de vida. ¿Y qué le sopló Dios a Adán? Le sopló muchas cosas, le sopló vida, inteligencia, eternidad, perfección, pero también le sopló santidad. El hombre fue creado en un estado de santidad, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué se perdió en el Edén? ¿Qué se perdió en el Edén? Se perdió esa condición de santidad. Y por eso se perdió la comunión con Dios. Pero cuando uno lee la Biblia y la estudia, se da cuenta que Dios ha intentado que el hombre esté cerca de Él. El propósito de Dios es que el hombre esté cerca de Él. Por eso siempre Dios ha buscado al hombre. Aquí estamos porque Dios nos buscó.
Algunos llegaron a la iglesia hasta obligados, pero Dios nos buscó. La palabra de Dios es el conocimiento de Dios escrito para nuestra edificación, para nuestra salvación. Cuando uno lee la Biblia, en el llamamiento que le hace Dios a Moisés, Moisés se quedó sorprendido de ver la zarza que ardía y no se consumía. Y cuando Dios logra llamar la atención de Moisés, Moisés dice, ahora iré y veré esta visión porque la zarza arde y no se consume. Pero cuando Moisés en su mundo pequeño, porque todos tenemos un mundo pequeño, somos seres limitados, se acerca a la zarza, se queda sorprendido porque hay una voz que le dice, Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés sintió mucho miedo. Cierto, pero Dios le dice una cosa, quita las sandalias que hay en tus pies, porque el lugar que tú estás pisando ahora no es un sitio común. La profanación es volver común las cosas sagradas. Moisés, quita las sandalias que hay en tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. ¿Y por qué es santo? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Amén. Entonces, cuando Dios comisiona a Moisés y lo lleva a Egipto y saca a su pueblo de Egipto, entonces Dios los lleva al monte Sinaí y les dio una constitución política, religiosa, moral, social, ética. Por eso cuando uno estudia y va a la universidad, yo estaba estudiando talento humano y en medio de ese estudio se da uno cuenta de que la Biblia es la fuente del conocimiento. Por eso Israel recibió la ley, no era únicamente para ellos, sino para toda la humanidad. Ellos no eran nadie, no eran pueblo porque no tenían una constitución, no sé si ya tenían un himno nacional, no tenían una bandera, no eran nadie. Pero Dios les dijo, los voy a escoger para que sean mi especial tesoro. Y en el monte Sinaí les dio una constitución, le dio los 10 mandamientos. Pero me llama la atención de que Dios le dice a ellos, tienen que aprender que vuestro Dios es santo. El Dios que los ha sacado de Egipto no es como los dioses de Egipto, sino que vuestro Dios es santo. Y entonces, en el capítulo 6 de Deuteronomio, quiero que lo proyectemos para que leamos un poco. Les dice a ellos cómo es que se alcanza la santidad. Porque mira, hay gente haciendo un esfuerzo precisamente porque no han encontrado el camino. Es más, hay personas que dicen que ser cristiano es muy difícil.
Pero eso es una ofensa a lo que Cristo dijo. Porque Cristo dijo, mi carga, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Bueno, yo tuve la bendición de nacer aquí en la iglesia, imagínense. Ya ha pasado el tiempo y creo que para mí sería muy difícil vivir lejos de Dios. En este capítulo que vamos a leer, 6, el verso 4, Deuteronomio. Ya está ahí proyectado. Deuteronomio. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios te mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando uno estudia este texto, lo primero que encuentra es que lo que me lleva a alcanzar la santidad es el conocimiento. El conocimiento de Dios, los mandamientos, decretos y estatutos. Pero luego dice que tenemos que ser capaces de ponerlos por obra, es decir, de practicarlos. Cuando yo aprendo, cuando yo escucho, cuando aprendo y el conocimiento lo interiorizo, lo voy a practicar. Y ahora que lo practico, entonces nace el temor a Dios. El temor a Dios no se impone. El temor a Dios, el temor de Dios nace producto de el conocimiento de su palabra y la práctica. Ahora tenemos temor. Ahora sí podemos vivir en santidad. Y estamos hablando del contexto judío. Y ahora le dice Dios en el verso número 5. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Viviendo en santidad. Amarás a Jehová tu Dios. Ahora sí, con todo este corazón, con la mente, y ahora lo vas a amar con tu alma y lo vas a amar con tus fuerzas. Y cuando estudiamos en el texto, entonces, ¿qué significa esto? Que voy a amar a Dios con mi emoción. ¿Cuántos aquí se emocionan? Ve, pocos se emocionan. ¿Cuántos se emocionan? Amarás a Dios con todo ese mundo emocional. Qué bueno que todas nuestras emociones estén centradas en el dueño y autor de nuestra vida. Amén. Y ahora que lo puedes amar con tu mundo emocional, lo vas a amar con tu alma. Es decir, con tu inteligencia. Nosotros aquí sabemos lo que estamos haciendo. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Estamos en el culto. ¿A qué venimos al culto hoy? ¿Alguien trajo sus manos en esta mañana? ¿Alguien trajo una alabanza? Escúcheme. Ya, no me haga emocionar. Y ahora con el mundo de las redes sociales, vea, pastor, que no se emocione porque no se ve bien que usted salte.
Pero escúcheme, estoy enseñando cómo alcanzar la santidad. Primero Dios me da el conocimiento y yo lo voy a practicar. Y cuando practico, nace el temor de Dios. Ahora que tengo temor a Dios, soy capaz de amarlo. Pero ¿cómo voy a amar a Dios? Con todo mi mundo emocional. Por eso cuando hablamos de Dios, nuestros ojos deben brillar como sapo en tomateras. Cuando hablamos de Dios, estamos emocionados, nos emocionamos. Pero además de ser un mundo de emociones, porque si nos quedamos en la emoción no me alcanza, porque toda emoción se pasa, hasta cuando uno se casa. Los que llevamos ya 20 años de casado, toda emoción se pasa. Por eso no podemos quedarnos en las emociones. Esto hay que llevarlo a la razón, a la inteligencia, con toda tu alma. Estamos aquí porque queremos. Estamos aquí porque es nuestra decisión. Este estilo de vida es nuestra decisión, no nos han impuesto. ¿Han visto ahora en Facebook, hermano Pájaro, la controversia de una chica que estuvo en la iglesia? Está diciendo, es que me obligaron a ponerme una falda. Es que me obligaron. Aquí no nos están obligando. Aquí tenemos un conocimiento. ¿Alguien conoce a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios un poquito esta mañana? A conocimiento. Ahora yo lo practico y ahora nace. ¿Nace qué? Nace el temor de Dios y es ahí cuando estamos en un ambiente de santidad. Vivir en santidad es una vida que se disfruta. Amén. Que se disfruta. Y ahora sí vamos a amar a Dios con todo nuestro mundo emocional, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra razón. Y ahora dice que con todas tus fuerzas, eso habla del precio y del sacrificio. Pero Israel no pudo amar a Dios. Ellos amaron más sus propias vidas. Y entonces Dios dijo, voy a buscarme un pueblo que no es mi pueblo. Y estaba pensando en usted y en mí. Pero ahora no voy a escribir los mandamientos en tablas. Ahora yo escribiré mis mandamientos en sus corazones y mis leyes en sus mentes. Y yo seré a ellos su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su hermano diciendo, conoce a Jehová, sino que todos me conocerán, desde el pequeño hasta el adulto sabrán que yo soy Dios. ¿Cómo se podía adquirir la santidad en el Antiguo Testamento? ¿Ya lo aprendimos? Porque a veces vamos al culto y no se nos queda nada. Y como somos los latinos somos tan emocionalistas, sobre todo los que somos costeños. Demasiado orgullosos, demasiado expresivos. Bueno, algunos costeños, nos dice el hermano Pájaro, decimos las cosas no como las pensamos, sino como las sentimos. Por ejemplo, de pena murió un burro en Cartagena.
Eh, Eso no se piensa, eso se siente y se dice, o sea. ¿O no, hermana Gladys? Usted que sufrió tanto en la costa, con ese poco de costeño en Montería. En el Antiguo Testamento, la santidad se podía adquirir a través de, ¿qué les enseñé? El conocimiento, la práctica. Entonces nacía el temor a Dios, pero Israel no pudo amar a Dios. Pero ahora nosotros pertenecemos a un grupo que tiene, dice Hebreos, una experiencia más profunda. Tenemos mejores promesas, mejores pactos que ellos. Y ahora la santidad aquí en la iglesia está fundamentada sobre una experiencia. Jesús le dice a Nicodemo, yo sé que Dios te ha enviado. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Jesús, que no se le puede colar ni un zancudo, que sabía lo que había en su corazón, le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver. Porque a veces estamos parados sobre una bendición y no sabemos que estamos sobre una bendición. Pero esta iglesia está parada sobre una tremenda bendición. ¿Cuántos están parados sobre una tremenda bendición? Tú no puedes ver. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar. Tú no puedes disfrutar. Por eso hay gente que no disfruta el evangelio. Dice, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo hacen para vivir tanto tiempo en esa iglesia? Van al culto el martes, el jueves, el sábado, el domingo. Ustedes son extremadamente fanáticos. Es que nosotros lo hemos conocido a Él. ¿Cuántos conocen al dueño de la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo puede un hombre? La pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede meterse acaso en el vientre de su madre? Y dice Jesús, no es un nacimiento biológico. Es un nacimiento de agua y de espíritu. Y entonces cuando empezamos a estudiar la Biblia, tenemos que decir que la experiencia, para uno alcanzar la santidad en el Nuevo Testamento, necesita nacer de nuevo. Nacer por la palabra y nacer por la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios es poderosa. Hay gente que la abre en el Salmo 91 y ahí se pone amarilla. Porque eso no tiene ningún valor hacer eso. Pero cuando uno la entiende y la cree, una hermana me dijo, oiga pastor, imagínese que me pasa una situación. Estoy dormida y me soplan la cara. Y me quitan la sábana. Desde que tengo 15 años, ya tenía como 50. 35 años con la cara soplada. Yo le dije, tienes que leer el Salmo 70 y dile al diablo que tú no permites más eso. Lee en voz alta la palabra. Y le pregunté, ¿y cómo te fue? Me dijo, bien, jamás. Israel pisoteó la palabra. ¿O no? Por eso le han preguntado a Jesús, Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. Y él dijo, ¿y quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que oyen
alcanzamos la santidad ahora es cuando escuchamos la palabra. Uy, lo más lindo fue cuando alguien te dijo que Jesús te podía salvar. ¿Tú te acuerdas el día que escuchaste su mensaje? Que Jesucristo te podía perdonar. ¿Alguien se acuerda? Cuando escuchamos la palabra, eso es algo milagroso, porque se produce la fe. Y luego que la escuchamos, la creemos. Y ahora la guardamos. Y ahora la obedecemos y ahora la practicamos. ¿Cómo es posible que alguien viva en santidad? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que oír la palabra. Tiene que creer la palabra. Tiene que guardar la palabra. Tiene que obedecer la palabra y la tiene que practicar. ¿Cuántos creen esta mañana? ¿Cuántos creen? Hay que creer. Porque nosotros tenemos un gran problema con nuestra conciencia. Nos sentimos culpables. Y por eso hay gente que no puede orar. Porque cuando se arrodilla, Satanás, ¿qué hace? Los está acusando. Porque el pasado nos abruma, el futuro nos preocupa. Pero hay que creer que ese pasado no existe. ¿Usted sabía eso, iglesia? Que ese pasado de antes de conocer a Cristo no existe. Un hombre estaba predicando así como yo. Y alguien dijo, oye, pero ese pastor, yo fui con él hace muchos años a un prostíbulo. Y se levantó de allá y lo acusaba. Y él se avergonzó y dijo, sí, Señor, yo no puedo ser un pastor. Y Dios le dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¡Ah! ¡Amén! Oye, el problema del ser humano está ahí. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo él? Es que si uno no es la Biblia se lo olvida. Génesis, ahí está puesto. Adán, ¿dónde estás tú? Oye, a veces estamos aquí pero lejos de Dios. Por eso hay gente que no disfruta el culto y no pueden vivir en santidad porque todo el tiempo se sienten acusados porque ellos no han entendido. ¿Ah? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué dice Adán? Oí tu voz y tuve miedo porque estaba y yo me escondí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Es decir, que lo que Adán estaba sintiendo adentro hizo que se escondiera de Dios. Pero lo que yo he aprendido es lo que me acerca a Dios. ¿Por qué estamos cerca de Dios esta mañana? Porque hemos creído su bendita palabra.
¿Cuántos están cerca de Dios? ¿Ah? De la santidad ahora se alcanza cuando uno escucha la palabra. ¿Qué más? Cuando creemos la palabra, cuando guardamos la palabra, cuando la obedecemos y la practicamos. Uno descansa cuando cree la Biblia. ¿Ah? Tienes que creer la Biblia. La Biblia es la bendita palabra de Dios. Si Dios dice que Él me perdonó, Él me perdonó. ¿Cuántos han sido perdonados? Porque ahora no podemos decir, santo no hay nadie. Claro que somos santos. ¿Y cómo hemos alcanzado la santidad ahora? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, Efesios 5:21, y se entregó a sí mismo por ella para presentársela. Ahí está. Amén. Vamos a leer el texto. Vamos a leer. Efesios 5:21. 22. 23. Creo que es el 25, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola pasado. La iglesia ya fue purificada por la palabra. ¿Usted lo cree? ¿Habiéndola qué? Purificado por la palabra en el lavamiento del agua por la palabra, y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escúchame. La iglesia es santa, primero, porque ha tenido una experiencia con la palabra. Los amigos que han venido son bienvenidos, pero tienen que conocer la palabra. Tienen que escucharla, tienen que creerla, tienen que guardarla, tienen que obedecerla, tienen que practicarla, porque de esa manera yo es que puedo vivir en santidad. Yo gané a una hermana, no estará por aquí, había sido bruja. Porque me dijo una viejita emplanada, las brujas de que las habemos, las habemos. Imagínense. Pero tenía una conciencia tan mala ella. El problema de conciencia es tremendo, ¿no? Decía, pastor, yo he sido muy mala. La única manera que yo creo que Dios me perdone es que cuando yo me meta en esas aguas bautismales, yo automáticamente sea llena del Espíritu Santo. Oye, eso es creer la palabra. Eso es desear dar un paso de fe para entrar a otra dimensión. Alguien esta mañana tiene que decir que estamos en otra dimensión. Esta iglesia vive en otra dimensión. Ve, hermano, Dios es testigo. Antes de bautizarla, recibió el Espíritu Santo. Ahí. Porque escuchó, creyó, lo guardó, la obedeció y la practicó.
Pero además de ello, es decir, que estoy explicando aquí que no somos santos por nuestro esfuerzo. El único esfuerzo que usted debe hacer es entender la palabra. Hay gente que dice, me gustan las alabanzas, y cuando uno predica se quedan dormidos. Ustedes me llaman, yo no puedo ir. El pastor no puede ir. Y sabe que la felicidad de la iglesia precisamente está en la palabra. Bienaventurados los que leen y los que guardan las palabras escritas en este libro. La santidad no es un sacrificio, no es un sufrimiento, hermano. La santidad es un deleite. ¿Cuántos se deleitan en esta mañana? Pero escúcheme, la santidad se da por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Cuando uno lee a Joel, ¿saben quién es Joel? Profeta Joel, ese es el nombre más lindo que hay en la Biblia. Joel. Cuando el profeta Joel profetiza sobre el Espíritu Santo, dice Dios, les voy a devolver el tiempo que comió la oruga, saltón, revoltón, langosta, el mismo animal en 4 etapas. Escúcheme, le voy a devolver la confianza en mi palabra. Hay momentos en la vida en que lo único que tú tienes de Dios es una promesa. Hay momentos en la vida en que el dinero no alcanza. Las influencias de tus amigos no alcanzan, pero hay una palabra para usted. Hay un momento de prueba en la vida en que tú tienes una promesa. El Espíritu Santo es el que hace que uno confíe en la palabra. Es más, es el que nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo es Dios fluyendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios guiando a la iglesia. El Espíritu Santo es Dios convenciéndonos de justicia, pecado y juicio. El Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. ¿Y cómo mora Dios en mi vida? ¿Cómo mora Dios en mi vida? A través de la palabra y la experiencia del Espíritu Santo. Por eso una iglesia tiene que tener el conocimiento y la práctica. Porque mira, yo estudié alguna vez con doctores en Biblia y cuando estaban explicando la Biblia, hermanos, qué gente tan vulgar para hablar. Porque ellos conocen de Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia. Pero esta iglesia conoce la Biblia y conoce el autor de la palabra, al autor de la Biblia. Amén. Que la palabra de Dios, su conocimiento me lleva a la santidad. Porque estamos en un mundo legalista, un mundo que está de moda. Ahora entró la moda de la Barbie. Y todo el mundo se viste de rosado. Y ahora están en un programa que los chicos pueden vestir de rosado. Hay un mundo de maldad. Pero esta iglesia tiene la antorcha. Hermano, ¿y qué vamos a hacer con la orientación de género? Pues no vamos a hacer nada. Gente que se pone en un púlpito a hablar mal de todo eso. Cristo dijo que los tiempos estos serán como Sodoma y serán como Gomorra.
Lo más grande que nos puede pasar es con nuestros testimonios decirle al mundo que es posible vivir en santidad en medio de un mundo que está en tinieblas. ¿Me está escuchando? El testimonio más grande es ese. Que en un mundo, en una sociedad donde hay tanta maldad, cuando das un clic y está la pornografía, y tú dices, no. Mira, las redes sociales es la prueba más grande que tenemos nosotros. Esto está consumiendo el mundo. Pero gracias a Dios que la palabra la hemos escuchado, la hemos creído, la hemos guardado, la hemos obedecido y la hemos practicado. Hermoso, ¿cierto? Uno tiene que estar lleno de convicción. El texto que he leído, que es un espectáculo maravilloso lo que está mirando Juan. Juan, quiero que pongamos ahí, ve esa multitud vestidas de ropa blanca. Y eso nos habla de autoridad. Nos habla de santidad. La iglesia es santa. No porque ayune, no porque vigile. Esos ejercicios nos ayudan a practicar. Son ejercicios de piedad para vivir en la piedad. La iglesia es santa porque Él dice que es santa. Y Satanás se tiene que callar la boca porque el Señor ha dicho que esta iglesia es santa. Esta iglesia es santa. Esta iglesia está lavada no con lejía. Está lavada con la palabra preciosa del Señor Jesucristo. Oiga, por eso, déjese lavar. Déjese lavar. Pedro dijo, Señor, tú a mí no me lavas. Señor, tú a mí no me lavas. ¿Y qué dijo el Señor? Si tú no te dejas lavar, fanático, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, también la cabeza quiero que me laves. Menos mal que se dejó lavar. Aún haciendo así, negó a Jesús. ¿Qué tal si no lo lava? Dígame. Entonces, están vestidos de ropas blancas, pero tienen palmas en las manos. Hermano, hay gente que viene al culto a dormir. Hermano, póngase de pie. Otra vez. Oye, pero cuando uno está vestido de santidad, quiero levantar mis manos, maravilloso Señor. ¿Cómo es? Llena este lugar. Óyeme, y entonces la gente dice, es que la santidad únicamente es interna. Porque ahora a los muchachos les gustan esos grupos que las chicas tienen aretes, los muchachos tienen los zapatos rotos, el pantalón. Óyeme, escuche. Alguien dijo, es que cuando uno compra un banano, uno se come lo que está por dentro y la cáscara la bota. ¿O quién come cáscara? Pero cuando tú escoges el banano que te vas a comer, ¿qué le miras? O sea que la santidad también va por fuera. Estaban vestidos de... ¿Y qué tenían en las manos? ¿Qué tenían? Porque la santidad te produce una alabanza. ¿Dónde está la iglesia que adora? ¿Dónde está la iglesia que alaba? Escúcheme.
Vivir en santidad es una vida de alabanza. Es una vida de adoración a Dios. Porque ¿qué hacemos si hacemos un culto aquí bonito y nos vamos todos a pecar? Pues no hacemos nada. Pero Él nos vistió de vestiduras blancas. ¿Cuándo te vistieron? El día que te bautizaste en el nombre de Jesús, te pusieron un vestido nuevo. Porque todos aquellos que nos hemos bautizado estamos vestidos de Cristo. Y tenían palmas en las manos. Y entonces alguien dice, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres de verdad? ¿Cómo te llamas? ¿No tienes apellidos? ¿Qué más? ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Tú quién eres? Un hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más eres? Estudiante. Hermana Gladys, ¿usted quién es? O sea, ¿estos quiénes son? Esto me está hablando del ser. Aquí está la hermana psicóloga, ya está atrás mirándome. Ana Luisa. Ahora se habla del ser, saber, el hacer. Pero aquí antes de saber es el ser. Y la pregunta es, ¿estos quiénes son? ¿Y sabe qué dicen? Sonido. ¿Estos quiénes son? Porque antes de saber, somos. Tú tienes que ser. Hay gente que sabe mucho, pero no es nadie. Nicodemo sabía mucho, pero Nicodemo no existía en el reino de Dios. ¿Estos quiénes son? Estos son. Les habla de una experiencia. Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso me habla de una experiencia. Hermano, lo más grande que esta iglesia tiene es una experiencia. Es una experiencia con Dios. Es una experiencia personal. Es una experiencia verdadera. Es una experiencia poderosa, sobrenatural. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿A dónde? Y escúchame, entonces la santidad. ¿Qué es lo que me da la santidad? La santidad dice que por esto, como ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido, por esto están de pie. Porque quien nos levantó es el Señor. ¿A quién ha levantado Dios esta mañana? Él nos levantó. Alguien tiene una alabanza esta mañana. ¿A cuántos ha levantado el Señor? Estaban de pie. Oiga, cuando uno está de pie, está levantado por el Señor. Hay gente que sufre que depresión. Dice que porque no son blancos. Yo no quiero ser blanco. Dice que porque su nariz no es una nariz griega. No quiero más nariz. Mi hermana me dijo un día, uy, usted es muy feo. Yo digo, usted es muy ciega. Porque hay gente, hermanos, que una palabra los pone a temblar.
gente que tiembla por una palabra que dice el diablo. Pero esta gente que Juan está mirando, ellos están de pie porque los levantó la experiencia que han tenido con Dios. Amén. Hermano, el evangelio es gozo. ¿De cómo está, hermano? Ahí, cuénteme algo. Si no cuenta usted, no dicen nada, no saben a nada, no se siente nada, no transmiten nada. De verdad, hermano, hay gente apagada en la iglesia porque no han entendido. Yo no sé qué están pensando, porque la vida es hoy. Si va a cantar, cante hoy. Si va a orar, adore hoy. Estaban de pie, y entonces eso significa ahora, en términos, hermana Luisa, moderno, que la iglesia está empoderada. Una iglesia empoderada es la iglesia que tiene una experiencia de haber sido lavada por la sangre del Cordero. Satanás a mí no me acusa. Satanás sabe que Cristo perdonó esta iglesia. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Óigame, están de pie y ya dicen que les sirven. La santidad te da servicio. Uy, hermano, cuando yo empecé en la iglesia tenía 2 años. Me dormían con coros en una hamaca. Pero a los 15 años yo trapeaba un templo del bosque, era como 13 por 50. Solo, hermano. Este templo quedaba limpio. No olía a fuchis. Porque ahora uno dice, hermano, haga el SEO y queda peor. Hermano, ¿y qué pasó? No la ve el trapero. Oye, cuando uno es santo, uno lo hace bien todo. Porque uno sabe a quién está sirviendo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es santo? Uy, es que este templo lo hacemos hoy porque aquí se reúne la iglesia que es santa. Lo que hace maravilloso este lugar es que aquí habita la presencia del santo. Amén. Una iglesia en santidad está de pie. Una iglesia en santidad sirve. Ahora dice, hermano, yo sirvo en el comité de las Dorcas. No me ponga en misiones. Cuando uno está en santidad, uno sirve donde lo pongan. He ido a Barranquilla, a esos campamentos. Ay, Dios, hermano Pájaro, sabe que es verdad. Mano, esos baños colapsaban. ¿Se acuerda? Dios mío, y entonces, ¿quién va a hacer el aseo? ¡Yo lo voy a hacer! Cuando llegaba, bajar heces. Yo estaba contento bajando heces ahí. Porque no lo estaba haciendo para mi hermano, lo estaba haciendo para Dios. Una iglesia que está en santidad sabe que le está sirviendo es a Dios. No le sirve al pastor porque el pastor a veces se lo olvida y no agradece. A ese pastor no me agradeció. Bueno, le serviste al pastor. Qué bueno cuando uno le sirve a Dios. Porque Dios te paga tu servicio. Amén. Estaban de pie y dice que le sirven a Dios, ¿cuánto? Día y noche, hermano. Nosotros ni dormidos pecamos. ¿Le ha pasado que tuvo un sueño feo? Y usted dijo, ay, Dios mío. Se despertó, ay, Jesús, siquiera era un sueño. Ay, gracias, Señor. Estamos conectados con Dios las 24 horas. ¿Alguien está conectado con Dios? Allá en su trabajo saben que usted es un hombre santo.
En la universidad saben que esa chica es una chica consagrada. Con ella no se cuenta para eso. Esta iglesia es santa. Y no es santa en el templo. Estaban delante del trono, estaban de pie. Ahora ellos están sirviendo noche y día. Y dice que el Cordero extenderá sobre ellos el tabernáculo. Es decir, están protegidos por Dios. La iglesia está protegida por Dios. Estoy diciendo que estamos protegidos por Dios. ¿Cuántos están protegidos por Dios? El ángel de Jehová acampa de los que viven de cualquier manera. De los que le temen. De aquellos que viven en santidad. ¿Y cómo funciona eso? Porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros estamos conectados siempre con Dios. ¿Cómo hago para que Dios me guarde? Vive en santidad. ¿Y será que Dios nos guarda? Estaba yo orando un día y llegó un demonio, lo vi por ahí, y se parecía a fulana. El día siguiente me encontré y me dijo, ay pastor, yo quiero que usted me dé un beso. Pero Dios me dijo, Dios me avisó, porque nosotros estamos guardados por Dios. Usted sí sabe que esta iglesia la guarda Dios. No importa cómo empieces tu día con el pie izquierdo o el derecho. No interesa. Nosotros estamos guardados por Dios. ¿Y cómo funciona eso? Porque el temor de Dios vive en usted. Hay gente que dice, oye pastor, ¿será que es malo la falda encima de la rodilla? ¿Por qué me pregunta eso a mí? ¿Será que es malo que yo me ponga un rubor color canela? Pastor, dígame algo, ¿sí o no? Pastor, dígame. ¿Es malo que yo? No me preguntes a mí. Pregúntale a él. Mi hermana se enamoró allá en la iglesia. Ay, pastor, ¿usted qué dice de fulano? Dígame algo. ¿Usted qué dice, pastor? Con los ojos así como sapo en tomatera, está emocionada. Pastor, dígame algo. Ese hombre me conviene. Le dije, no digo nada. ¿Y por qué? Porque usted conoce a Dios. ¿Qué hago? Pues pregúntele a Dios. Y se puso bravísima conmigo. Después me dijo, ay, pastor, gracias. Este fue el mejor consejo que usted me dio. Porque nuestro Dios sí habla. Tú tienes un Dios que te habla, un Dios que te guarda, un Dios que te guía, un Dios que te dirige, un Dios que te sostiene. Alguien que lo adore esta mañana. Amén. Amén. Mire, cuando uno vive en santidad, uno se siente pleno. ¿Cuántos se sienten plenos en la iglesia? Hermano, después de esto no viene nada. Mire, lo más grande que nos iba a pasar ya nos pasó. Habernos encontrado con Cristo. Pero el diablo es tan malo que le hace creer a la gente que el mundo es mejor. Pero aquí estamos convencidos que vivir en santidad es el mejor estilo de vida. Alguien que adore a Jesús esta mañana. Amén. Amén. Usted sí sabe que desde el punto de vista científico leer la Biblia produce inteligencia. Usted sabía que los premios Nobel, más de 100 en el mundo, son como 142, un poquito más. De esos premios Nobel, por lo menos el 60% o 70% son judíos. ¿Y será que son más inteligentes que nosotros? No, es que la palabra produce inteligencia.
La Biblia dice que la inteligencia es apartarse del mal. Qué lindo vivir en santidad, ¿cierto? ¿Cuántos viven en santidad esta mañana? ¿Cuántos están de pie delante del Cordero? Escúchame, sirven a Dios, se sienten protegidos, tienen satisfacción plena. Dice que el Señor será el pastor de ellos para siempre. Los guiará a fuentes de agua viva. Y el Señor enjugará toda lágrima. Mira, está hablando del futuro glorioso de la iglesia. Pero el futuro suyo lo determina lo que usted está viviendo hoy. No diga, yo me consagro mañana. Hermano, yo me consagro hoy. ¿Cuántos creen que hay que consagrarse hoy? Yo vivo para Dios hoy. Hoy estamos viviendo para Dios. ¿Dónde está la iglesia que alaba al Señor? ¿Dónde está la iglesia que adora al Señor? Ah, una iglesia gloriosa. Qué hermoso, ¿cierto? La gente dice, esa iglesia son fanáticos. Nosotros no somos fanáticos, o lo somos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué opinan de esa gente que le hace fuerza al Tolima? Que se ponen el uniforme, se pintan los colores y van al partido. 3-0 perdió con Junior. Y ellos cantan en el estadio, no cesan de cantar. Algunos hasta se matan por sus equipos de fútbol. Ellos son fanáticos por la parte emocional. Pero nosotros, además que tenemos un fanatismo emocional, tenemos una experiencia. Una experiencia que nos ha llevado a vivir en santidad. Y la pregunta es, hermano Joel, ¿y por qué yo no puedo vivir en santidad? Sencillo. Te falta una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios te va a cambiar la vida. El hermano Álvaro Torres estaba enseñando y nos decía que él bautizó a una hermana en España, la bautizó, apenas que salió del bautismo, prendió un cigarrillo y mire. Y él dijo, yo pensé insultarla. Y Dios me dijo, no, ya es mi hija. Se fue para su casa, prendió un cigarrillo y se fumó otro. Pero estando fumando se quedó dormida. Y cuando se despertó, se había quemado toda la sábana, todo su colchón, pero donde estaba ella no se quemó nada. ¿Sabe qué dijo ella? Dios me guardó. Jamás fumó. Somos santos porque conocemos a Dios. ¿Ah? Hermano, ¿usted quiere que su niño sea santo? No lo castigue. Es que usted tiene que ser santo. La santidad no se impone. El temor a Dios no se impone. El temor a Dios nace de una experiencia personal que esta iglesia ha tenido con el dueño de ella y se llama Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa experiencia? ¿Cuántos se sienten perdonados esta mañana? ¿Cuántos se sienten salvos? Qué lindo sentirse salvo, ¿cierto? Póngase de pie esta mañana. Hay gente que no recibe el Espíritu Santo porque no creen. No creen que sus pecados han sido perdonados. Mire, allá en Bosconia, César, un niño se arrodilló 4 días. ¿Cuántos días? Uy, hermano. Estos días una hermana que no tenía hijos, tiene 57 años. Le dijo a un hermano, hermana, yo quiero orar por usted para que tenga un niño. Ella dijo, no, pero yo soy una cuchita.
Yo con 57 años, y él dice, vamos al templo, hacemos un ayuno y nos arrodillamos todo el día. Ella me contó, pastor, cuando yo me levanté de arrodillada, todo el día tenía mis piernas hinchadas. Pero mire, tengo un hijo. Dios me regaló un hijo. Dios escuchó mi oración. Eso es posible para el que cree. ¿Cuántos creen que podemos vivir en santidad? ¿Cuántos creen que todo está hecho para que usted viva en santidad? Usted no tiene que hacer nada sino creer que lo que la Biblia dice es la verdad. Y escúcheme, ese muchacho se arrodilló 4 días. Mi pastor le dijo, ¿usted qué hace ahí? Dijo, no, es que yo de aquí no me pongo de pie si Dios no me sella. Mi pastor le dijo, póngase de pie, levante las manos, recíbalo. Inmediatamente lo recibió. Es que tú no vas a recibir el Espíritu Santo porque tú seas un santo. Él te va a santificar. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo hoy? Levanten sus manos. Todos levanten las manos, los jóvenes, los niños. ¿Sabe que aquí Dios está? ¿Sabe dónde mora Dios? ¿Sabe dónde se mueve Dios? Él dice, yo habito en la santidad y con aquel que es quebrantado de espíritu, para hacer que sean vivificados.